Ok, hoy sí vamos a grabar. En el caso del tejido conectivo, laxo, teníamos, ya lo vimos, el laxo reticular. Ahora pasemos al tejido conectivo denso. Acordémonos que aquí la diferencia, y ustedes ya la vieron claramente en la imagen. Vean, las fibras están agrupadas y ordenadas. Por eso es tejido conectivo denso, porque hay una mayor cantidad de fibras, ¿verdad? Que están agrupadas. Ahora, en el caso del tejido conectivo denso regular, es una matriz extracelular, su matriz extracelular, perdón, es blanca y brillante. De hecho, lo vemos así de color blanquito, por ejemplo, y aquí tenemos el caso de los tendones. Esos son blanquitos porque la matriz extracelular es blanca. ¿Y de qué está dispuesta? De fibras de colágeno. Están dispuestos en haces. Los haces son los grupos de fibras, ¿verdad? Son los grupos de fibras. Aquí tenemos un grupo de fibras, ¿ves? Aquí hay otro grupo de fibras. Entonces, se van formando en grupos, en haces regulares. O sea que todos están dispuestos como en la misma dirección. Y los fibroblastos, que siempre se tiñen de moradito, ¿verdad? Los fibroblastos, aquí están los fibroblastos. Están, dice, en hileras. Si ustedes ven, aquí se ve cabal que forman como la filita, ¿verdad? Entre esos grupos o entre esos haces de fibras de colágeno. Acordémonos que las fibras de colágeno no están vivas, o sea que a través de ellas no va a circular la sangre o ellas no absorben oxígeno, ¿verdad? Por eso es que las únicas que reciben oxígeno y nutrientes son los fibroblastos. Entonces, por eso cuando estos tejidos se lesionan, tardan en cicatrizar, ¿verdad? ¿Dónde está localizado entonces este tejido? Está en los tendones. ¿Qué son los tendones? Son las estructuras que unen a los músculos con los huesos, ¿verdad? También forman la mayoría de ligamentos que siempre son los que conectan a los huesos también entre sí. Y las aponeurosis. Vaya, solo para aclarar, el material que ustedes tienen impreso en su libro, que sale del envejecimiento de las articulaciones, porque yo también lo tengo, reemplazo de cadera, artrosis, artritis y otra serie de la autoevaluación, eso no lo van a ver. Eso no lo tienen que estudiar, o sea, lo que ustedes tienen en el libro de la guía 22 y 23, que está fuera de la bibliografía, porque está totalmente fuera de la bibliografía, eso no lo van a estudiar. Van a estudiar lo que la compañera mencionó, que les dieron en un folleto aparte, que es lo que yo les estoy describiendo, y que es lo que ha venido en su video, en el video de la clase, ¿verdad? Entonces, no se vayan a confundir. Vean, me parece que no estudiamos antes de la clase porque no saben qué es lo que estoy mostrando, ¿verdad? Básense en la guía y en la bibliografía. Si hay material ahí que no viene parte de la bibliografía, todo eso no se estudia. Ni de la 22 y la 23, en la 22 y la 23 es el problema, ¿verdad? Y me parece que falta algo de la 24 y la 25, porque también en la 24 y la 25 hay un tema de enzimas que eso no se va a ver. En la 24 y la 25 solo es tejido muscular. Entonces, lo único que van a estudiar es lo que les dieron en los folletos aparte, ¿verdad? Ok. Exacto, van a estudiar lo del folleto, no van a estudiar en el libro, ¿verdad? En el folleto viene, dice, desde la 22 hasta la 26, perfecto. Entonces, eso es lo que van a estudiar ustedes, porque todas esas tuvieron que corregirse, ¿verdad? Ok. Bien, seguíamos con el tejido conectivo denso regular.
¿Cuál es la función? Insertar con firmeza una estructura con otra, ya sea los músculos con los huesos o los huesos o entre los huesos, ¿verdad? La estructura del tejido soporta la tracción o la tensión a lo largo del eje longitudinal de las fibras, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja, ¿verdad? Que estiramos, nos doblamos el pie, estiramos el tejido, pero no se rompe, a menos que la caída sea bastante grave, ¿verdad? Ok, ahora el tejido conectivo denso irregular. Este es irregular porque las fibras están en haces, pero, o dispersas, perdón, de forma irregular. O sea que no tienen un orden definido. No todos están en el mismo sentido. Siempre son fibras de colágeno y hay fibroblastos, pero si ustedes ven, van en diferentes direcciones, ¿verdad? Por eso ustedes aquí en el dibujito, miren, unas van horizontales, unas vienen como en un sentido de ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, las fibras no están dispuestas de manera ordenada, ¿verdad? Pero sí hay muchas fibras, ¿verdad? Y pocos fibroblastos. Ahí ven ustedes los moraditos que son las celulitas. Con frecuencia constituyen láminas como las fascias debajo de la piel, alrededor de los músculos y otros órganos. Están en la región reticular, que es la más profunda de la dermis. Miren, aquí señalan, está arriba de la capa subcutánea, ¿verdad? Forma también el pericardio fibroso del corazón. El pericardio fibroso es una lámina de tejido que rodea el corazón, por eso es pericardio. También forma el periósteo de los huesos, o sea, que rodea todo el huesito. El pericondrio del cartílago, que rodea a los cartílagos, ¿verdad? Forma las cápsulas articulares, las membranosas, que rodean diferentes órganos como el riñón, hígado, testículos y también las válvulas cardíacas. ¿Cuál es la función? Proporciona la resistencia a la tensión en varias direcciones, ¿verdad? Como las fibras están dispuestas en diferentes órdenes y en varias direcciones, entonces el tejido puede soportar estiramientos que vengan de diferentes direcciones, ¿verdad? Ok, pasemos al siguiente tejido conectivo, que es el elástico. Aquí, a diferencia de los otros dos, ¿qué fibras tiene? Por su nombre nos lo dice, que van a ser fibras elásticas, ¿verdad? Y tiene fibroblastos entre las fibras, ¿verdad? Este tejido es un poco, dice, amarillento. Entonces, ustedes ven aquí las fibras elásticas, las identifican así todas curviaditas, ¿verdad? Porque ellas tienen la capacidad de estirarse hasta 150% más de su longitud normal, ¿verdad? Ven ustedes la alta presencia de fibras elásticas. Miren aquí en este corte de la aorta, ven ustedes cómo es esa gran cantidad de fibras elásticas. Entonces, ¿en dónde está? Si ustedes ven, está en el tejido pulmonar, en las paredes de las arterias elásticas como la aorta. La aorta es una arteria y es elástica. ¿Por qué debe de ser elástica? Porque cuando el corazón bombea y le tira sangre, ella tiene que expandirse, tiene que estirarse. Y después ella tiene que volver a su tamaño normal. También el pulmón, cuando nosotros inspiramos, el pulmón se hace grande y luego tiene que volverse a su tamaño normal. Entonces, por eso tienen estos tejidos, el tejido conectivo elástico. También forma la tráquea, los bronquios, las cuerdas vocales verdaderas, todo lo que es parte del tracto respiratorio y las cuerdas vocales, porque acuérdense que son las que cuando pasa el aire, ellas se mueven y generan el sonido. Los ligamentos suspensorios del pene y algunos ligamentos entre vértebras. ¿Cuál es la función? Permitir el estiramiento de varios órganos. Es resistente y puede recuperar su forma original después de estirarse. La elasticidad es importante para el funcionamiento normal del tejido pulmonar y las arterias elásticas, es lo que hemos dicho, ¿verdad? Que estos se estiran y luego ellos deben de volver a su tamaño normal, si no, pues no podrían mantenerse constantes esos procesos, ¿verdad?
Muy bien. Así terminamos el tejido conectivo denso. Ahora pasamos a los otros tipos de tejido que son especializados, ¿verdad? Tejidos conectivos con diferentes características. Antes de hablar específicamente del tejido conectivo hialino, voy a referirme a ciertas características que menciona el libro, ¿verdad? Que el cartílago es una densa red de fibras de colágeno. Aquí las vemos bien delgaditas. Aquí vemos ya más fibras en este otro cartílago. Tiene fibras de colágeno y elásticas y están inmersas en condroitín sulfato, ¿verdad? Que es un proteoglucano, ya lo vimos, ¿verdad? Este condroitín sulfato es de consistencia gelatinosa y forma parte de la sustancia fundamental. Entonces, por eso es que este cartílago puede soportar tensiones mayores que el tejido conectivo denso y el tejido conectivo laxo. Y también tiene elasticidad. Entonces, aquí en este caso, si ustedes ven, los cartílagos tienen pocas células, porque miren, aquí las celulitas están separadas, ¿verdad? Aquí también las celulitas están separadas, son escasas, ¿verdad? Y tienen una gran cantidad de matriz extracelular. Lo único diferente del cartílago es que no tiene vasos sanguíneos. Si ustedes ven en los dibujos, no hay vasos sanguíneos entre las células. Eso es porque este tejido libera un factor de antiangiogénesis, o sea que inhibe que le lleguen vasos sanguíneos, impide el crecimiento de vasos sanguíneos ahí. Entonces, por eso es que este tejido va a tener los nutrientes de manera un poco más lenta, porque los obtiene desde otros tejidos, ¿verdad? Por difusión. Entonces, por eso muchas veces este tejido a veces cuesta su curación, ¿verdad? Cuando hay daño en ese tejido. Las células del cartílago maduro se llaman condrocitos. Aquí vamos a ver cuáles, aquí estos que les señalan, estos son los maduros, son los condrocitos y generalmente están en lagunas, ¿verdad? Porque si ustedes ven, están en pequeños espacios como lagunitas dentro de toda la matriz extracelular. Y todo el cartílago está rodeado de pericondrio. Dice que ese pericondrio es el que sí contiene los vasos sanguíneos, ¿verdad? El pericondrio. Entonces, a través de ese material que rodea el cartílago es que va a obtener los nutrientes, ¿verdad? Ahora, este tejido, ¿verdad? Él puede resistir a la tensión, el estiramiento. Perdón. Dice que también la compresión, él lo resiste, ¿verdad? Por el condroitín sulfato, eso es lo que le da la elasticidad al cartílago. Entonces, por eso es que es un importante, dice, tejido de soporte en el organismo. También es precursor del hueso. Aquí vamos a ver que en un principio hay huesos que se forman como cartílago y después se convierten en hueso. Esa es otra función. Ahora, ya vimos que cuando sufre una lesión, para repararse, las células sanguíneas tienen que difundir o migrar hacia el cartílago, ¿verdad? Por eso es un proceso lento. Entonces, tiene que migrar del pericondrio, de lo que está alrededor, hacia la parte dañada. ¿Y cómo crece? Aquí habla de dos tipos de crecimiento, ¿verdad? Del cartílago. Uno es el crecimiento intersticial, ¿verdad? El crecimiento intersticial es el que está dentro del tejido. Eso hace que el tejido incremente rápidamente de tamaño. Esto se da en el centro del tejido. Y el cartílago puede crecer a lo largo. Y en el caso del crecimiento por aposición, es el crecimiento de la superficie externa del tejido.
y con eso el tejido puede crecer a lo ancho, ¿verdad? En el módulo 2, cuando veamos el sistema esquelético, vamos a ver un poco mejor esos crecimientos del cartílago, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos hoy sí cada uno de ellos. El cartílago hialino, este cartílago como ustedes ven acá, ¿verdad? Contiene un gel elástico que representa la sustancia fundamental, ¿verdad? Se observa como una sustancia blanco-azulada brillante y por eso se tiñe de color rosado. Por eso ven ustedes que la imagen es bien rosada, porque la sustancia fundamental se puede teñir de color rosado. Tiene fibras de colágeno delgadas y no se pueden identificar con la tinción. Si ustedes ven, realmente casi no se ven fibras, no se identifican las fibras, ¿verdad? Pero aquí en el esquema se ha tratado de incluir en el dibujo, ¿verdad? Hay condrocitos prominentes en lagunas rodeadas por pericondrio, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí la laguna, el pequeño espacio donde está el condrocito, ¿verdad? Y alrededor estaría la matriz gelatinosa. ¿En dónde está localizado? Este es el cartílago más abundante del organismo. Está en los extremos de los huesos largos, en las regiones anteriores de las costillas, está en la nariz, en ciertas áreas de la laringe, en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y es el esqueleto embrionario y fetal. Por eso está aquí el feto, porque el esqueleto embrionario inicia, como cartílago hialino. O sea que antes de que se convierta en hueso, es cartílago hialino. Y después se sustituye por hueso, pero hay unas partes en donde siempre queda el cartílago hialino. Por ejemplo, en los extremos de los huesos largos. Entonces está en las zonas donde hay articulación. Entonces, ¿cuál es la función? Provee superficies lisas para los movimientos articulares, o sea, que ayuda a que la articulación funcione. Ustedes han tenido familiares que ya bien mayores les duelen las rodillas, que no pueden caminar y que les dicen que es porque el cartílago está desgastado. Es el cartílago hialino que recubre las superficies de los extremos de los huesos. Da flexibilidad y sostén. Y dice que es el tipo de cartílago más débil, ¿verdad? Entonces el más abundante y lamentablemente es el más débil, ¿verdad? Muy bien. Ahora el otro tipo de cartílago es el fibrocartílago. Si ustedes ven, aquí hay una mayor presencia de fibras de colágeno en la matriz extracelular y vemos que entre esos haces de fibras están los condrocitos, ¿verdad? Y este cartílago carece de pericondrio, o sea que no tiene el material que le rodea, ¿verdad? ¿En dónde está ubicado? Está ubicado en la sínfisis del pubis, que es la unión anterior de los huesos de la cadera, los discos intervertebrales, que son los que están acá. El disco intervertebral es porque es un cartílago que está entre una vértebra y otra. También está en los meniscos, las almohadillas cartilaginosas, forma parte de las articulaciones y en las porciones de tendones que se insertan en el cartílago. ¿Cuál es la función? Da soporte y une las estructuras entre sí. Por su fuerza y su rigidez, este es el cartílago más resistente. Y vean que cómo estos discos intervertebrales pueden soportar una gran cantidad de peso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ven la diferencia. Fibrocartílago es porque tiene una gran cantidad de fibras. Y el cartílago elástico, los condrocitos están dispuestos en una red de fibras elásticas. Si ustedes ven los dos casos anteriores eran fibras colágenas, pero en este caso son fibras elásticas, ¿verdad? Y este sí tiene pericondrio. Aquí lo ven que se ha identificado el pericondrio, ¿verdad? Esta parte que voy a señalar aquí, este es el pericondrio, ¿verdad? Rodea a la estructura
y lo que tiene son fibras elásticas. ¿En dónde está este cartílago? Forma el epiglotis. El epiglotis es la tapa de la laringe, lo que evita que la comida se vaya a la garganta. También forma la parte del oído externo, el pabellón auricular, ¿verdad? El cartílago que nosotros tenemos en la oreja y las trompas auditivas, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Brinda fuerza y elasticidad. Mantiene la forma de algunas estructuras, ¿verdad? Entonces puede estirarse y le da, y es fuerte este tejido, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay un detalle respecto al último panel, que es el siguiente panel, perdón, que es el cuadro 4.6. En su título de tórtora dice cartílago hialino. Si ustedes lo, perdón, dice, ¿qué les digo? Dice cartílago elástico. Por eso aquí se ha quitado en este cuadro, porque esto no es cartílago elástico, esto ya es tejido óseo. Y en la descripción, ahí ven ustedes que inicia el tejido óseo compacto. Entonces ahí tachen ese título porque este panel es de tejido óseo, ¿verdad? Muy bien. El tejido óseo, ¿verdad? Es parte, es decir, es el tejido que forma los huesos, ¿verdad? Los huesos junto con las articulaciones y el cartílago forma el sistema esquelético, el que vamos a ver en el otro ciclo, ¿verdad? Este tejido da protección porque protege, como menciona aquí, da protección porque protege a otros órganos. Por ejemplo, el cráneo da protección al cerebro. También da sostén porque permite que los músculos estén en su posición. Si nosotros no tuviéramos los huesos, fuéramos una masa gelatinosa sin forma, ¿verdad? También es almacenamiento porque los huesos almacenan calcio y fósforo. Alojan la médula ósea roja, o sea, la parte que forma las células de la sangre. Aloja, produce, está como parte, está alojada la médula ósea roja, que es la que produce las células sanguíneas. También tiene médula ósea amarilla que almacena triglicéridos en el centro de los huesos, ¿verdad? Los huesos son órganos compuestos de tejido óseo. Periósteo, que es lo que rodea el hueso en su exterior, y en el interior está la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Ahora, el tejido óseo compacto está formada por ciertas estructuras que están más o menos diagramadas o aquí en este dibujo, ¿verdad? Ustedes pueden buscar otras imágenes un poquito más claras. Siempre, inclusive en tórtora hay en relación al tejido óseo. El tejido óseo hay de dos tipos, el óseo compacto y el óseo esponjoso, ¿verdad? El óseo compacto está formado por ostionas. Las ostionas dice que son anillos concéntricos alrededor de una cavidad, de un conducto central, ¿verdad? Entonces ustedes aquí tienen el conducto central. Ok, esto es casi que del mismo color del hueso. Vamos a hacerlo aquí negrito. Ahí está el conducto central. Y alrededor de ese conducto están las laminillas. Permítanme. Perdón que me vinieron a solicitar algo aquí. Ok, entonces tenemos el conducto central en la ostiona. Alrededor de la ostiona, alrededor del conducto central se forman las laminillas. Y las laminillas, pues son eso, son
círculos, son círculos alrededor del precisamente el conducto central. Vean, aquí más o menos voy a dibujar un círculo de una laminilla, ¿verdad? Aquí hay otro circulito, más o menos se dibuja el otro circulito. Es como las marcas del crecimiento de un árbol, son iguales. Esas laminillas, ¿verdad? Concéntricas. Aquí hay otra laminilla concéntrica. Entonces, estos círculos alrededor del conducto central son las laminillas. Ahora, si ustedes notan, entre esas laminillas se encuentran las lagunas, ¿verdad? Las lagunas que ven ustedes estas partecitas alargaditas oscuras. Estas son las lagunas, ¿verdad? Y aquí tenemos una laguna. Esta es una laguna. ¿Qué es lo que hay en la laguna? Ahí están los osteocitos, es decir, las células maduras del hueso, ¿verdad? Los osteocitos. Ahora, de las lagunas salen estos canalículos, estos canales chiquititos que tenemos aquí, ¿verdad? Estos canalitos. En esos canalitos también hay prolongaciones del osteocito. Y aquí estos canalitos los vemos porque son todas esas rayitas. Ustedes ven que el tejido tiene como rayitas. Entonces esos llegan a ser conductos a través de los cuales los osteocitos tienen el contacto con el líquido extracelular, ¿verdad? Entonces, los componentes de la osteona son las laminillas, las lagunas con osteocitos, los canalículos y el conducto central, ¿verdad? Esa es la conformación del hueso compacto. El hueso esponjoso es diferente. Está formado por delgadas columnas que se llaman trabéculas, ¿verdad? Que dejan espacios entre ellas y ahí está la médula ósea roja. ¿En dónde están localizados? Los dos están localizados en los huesos, en todos los huesos, ¿verdad? Y hablamos de las funciones. Y la otra función es que permiten el movimiento cuando, al estar unidos a los músculos, ¿verdad? Ok, pasemos al tejido conectivo líquido que es la sangre. Este está formado por la parte líquida que es el plasma y los elementos formes que son los glóbulos rojos o eritrocitos y los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Entonces la sangre está formada por plasma, que es la parte líquida, y las células, que son todos estos tipos, ¿verdad? Están dentro de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos hay diferentes tipos. Las arterias, las arteriolas, los capilares, las venas y las vénulas, y también están dentro de las cavidades del corazón. ¿Cuáles son las funciones? Pues hay diversas funciones. Los eritrocitos son los que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Los leucocitos son las células de defensa. Llevan a cabo la fagocitosis, realizan las reacciones alérgicas, las respuestas del sistema inmunitario, ¿verdad? Y las plaquetas son las que realizan la coagulación, ¿verdad? Permítanme otro momentito, permítanme. Perdón. En el caso de las plaquetas, ellas son las que forman la coagulación de la sangre, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio de tejidos vamos a ver un poquito más las funciones de cada una de estas células, ¿verdad? Ok, aquí dejamos los tejidos conectivos y nos vamos a las membranas. ¿Qué son las membranas? Las membranas son láminas planas de tejido flexible que revisten una parte del cuerpo. La mayoría de membranas está compuesta por una capa epitelial
y una capa de tejido conectivo subyacente y se llama membrana epitelial, ¿verdad? Aquí la tenemos. Sí, el plasma donado es sangre, claro. Lo que hacen es, vaya, le sacan los 500 ml o medio litro de sangre al donante, luego lo ponen a centrifugar y entonces todas las células se separan del plasma y entonces sacan la parte líquida de la sangre y allí van los anticuerpos, ¿verdad? Ok. Bien, las membranas, dijimos, están compuestas por una capa de tejido epitelial, que aquí vemos las células, ¿verdad? Epiteliales. Miren, aquí para poner en práctica lo que vimos ayer, ¿verdad? Hay células cilíndricas, aquí está esta capa de células planas, aquí está esta capa de células, perdón, el tejido epitelial estratificado, ¿verdad? Entonces, la membrana es una capa de células epiteliales y la otra capa es de tejido conectivo, ¿verdad? Aquí tenemos en este caso la lámina propia, es tejido conectivo areolar. Aquí tenemos también lámina propia y aquí tenemos tejido conectivo. Acuérdense que la dermis ya vimos que está formada por tejido conectivo. Entonces, esas son membranas, ¿verdad? Muy bien. Y también tenemos la membrana sinovial, que es esta última que tenemos aquí, que es otro tipo de membrana que tapiza las articulaciones. Entonces hay tres tipos de membranas epiteliales, las mucosas, las serosas y la cutánea. La mucosa, que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Del tejido epitelial, ¿verdad? Tapiza una cavidad corporal que desemboca en el exterior. ¿A dónde están las mucosas? Son las que tapizan el interior del tubo digestivo. Entonces, la mucosa de la boca, ¿verdad? La mucosa de las vías respiratorias, la mucosa de la nariz, la mucosa de la vagina, ¿verdad? Y gran parte de las vías urinarias, la mucosa de la uretra, ¿verdad? Entonces, la capa epitelial tiene un componente importante o representa un componente importante en los mecanismos de defensa del organismo, porque dice que es una barrera difícil de franquear para los microorganismos patógenos, ¿verdad? Entonces, las células, acuérdense que están unidas por uniones herméticas, entonces no se separan fácilmente, y entre ellas están las células caliciformes que producen moco, ¿verdad? Entonces así evitan la deshidratación de las cavidades. Entonces lubrican el alimento, lubrican el aire que atraviesa la nariz, ¿verdad? Y también en el caso de la mucosa de la boca, libera enzimas, ¿verdad? Secretan enzimas que son útiles para la digestión, ¿verdad? Y la lámina propia sostiene el epitelio y a las estructuras subyacentes y le da flexibilidad. Ahora, las membranas serosas, como esta que vemos aquí, la intermedia es la membrana serosa. Aquí ustedes ven que el tejido epitelial es diferente. Tapizan las cavidades corporales que no desembocan en el exterior y cubren órganos dentro de la cavidad. O sea que aquí tenemos los pulmones que están dentro de la caja torácica, que es una cavidad en el interior del cuerpo. Entonces, las membranas serosas rodean estas cavidades y a los órganos. Realmente son dos capas de estas unidas, ¿verdad? Una de ellas es la lámina parietal, que es la capa que recubre la pared de la cavidad. O sea, que es la capa externa, que va a estar unida a la pared de la cavidad. En este caso, la membrana de los pulmones, la capa externa está unida a las costillas. Y la lámina visceral, que es la capa interna, esa se adhiere a los órganos dentro de la cavidad, o sea que está unida a los pulmones. Y entre las dos capas hay un líquido, que es un líquido seroso, que lubrica y permite al pulmón deslizarse dentro de esa cavidad. ¿Cómo se llama la membrana serosa que cubre los pulmones? Se llama pleura.
Entonces, la pleura parietal es la externa y la pleura visceral es la interna que se adhiere al pulmón. La que rodea el corazón se llama pericardio y la que está en el abdomen, que rodea los órganos abdominales, se llama peritoneo. Ahora, la otra membrana es la membrana cutánea, que es la piel, que recubre toda la superficie del cuerpo y que está compuesta por la epidermis, que es la parte externa, y la dermis. Eso se ve en otro sistema. Y la membrana sinovial, que es la inferior, ¿verdad? Que es el lugar donde está en el lugar donde se unen los huesos y revisten las cavidades de las articulaciones, donde están las cavidades articulares. Y las membranas sinoviales tapizan estructuras que no desembocan en el exterior. Estas no tienen membrana epitelial, sino que tienen una parte continua de células que se llaman sinoviocitos, que son los moraditos, que son los que están más cerca de la cavidad sinovial, y la capa de tejido conectivo, que es el celestito, ¿verdad? Los sinoviocitos secretan el líquido sinovial. Si ustedes notan en el esquema, esta membrana rodea los dos huesos que se unen, forma como una manga alrededor de ellos. Entonces, entre ellos quedaría esa membrana y el líquido que producen los